sé en ese punto cómo podría ayudarles. A ver si alguien me informa en sus prácticas, fuera del examen, en sus prácticas, cuántos, imagino, y que, bueno, en clase presencial solamente un ejercicio de la primera práctica nomás había. Todas las demás prácticas eran básicamente teóricas o gráficos. El único ejercicio era en la primera práctica, ya eso en época presencial. Ahora en la etapa virtual, si alguien me informa si ha entrado ejercicios en sus prácticas o solamente ha sido teoría en sus prácticas, exceptuando la práctica 1, ¿no? Que siempre ha sido un ejercicio. Eso sí me podrían dar el dato también, podría tal vez un poco más ayudarles en eso. ¿Cómo han sido sus prácticas anteriores? Si ha sido ejercicios o ha sido mezcla o ha sido puro teoría. Sí, las prácticas han sido una mezcla de teoría y ejercicios. Solamente en la práctica 5 fue pura teoría y aquí era acerca de em, La inflación, sí, a la UPD, ¿verdad? sí, solamente esa ha sido pura teoría. Sí, las demás han sido un mix de ejercicios y teoría. Ya, esa era mi duda. Ah, bueno, yo también soy, yéndonos un poco del tema, ¿no? Yo también soy auxiliar de microeconomía, no sé si les dije ya. Ya, porque básicamente la práctica de mañana es netamente microeconomía. Ya les ha debido decir el licenciado también que se pasen, que él sabe decir, no se pasen su cuaderno o su libro, ¿no? Algo así suele utilizar palabritas el licenciado. Ya, entonces, a ver, como les decía, no vamos a acabar todos esos temas en el avance de ahora. Ya, entonces, si gustan, como creo que no me están mandando mucho mm, el examen, imagino que el licenciado también ya se los ha resuelto, o no se los ha Sí, resuelto, el licenciado. ¿Ya se los ha resuelto? sí, nos ha indicado en la clase cómo se resuelve. Ya, haremos una cosa. En la clase de hoy vamos a avanzar un poco de por ahí de lo que sería su práctica de mañana. Ya un poco nomás, o como les decía, es más amplio. Les voy a dar también algunas, digamos, recomendaciones. Y en caso de que tuvieran dudas sobre el examen en sí, como no es tan relevante hacerlo hoy, lo podemos posponer para la siguiente clase. Ya, entonces la prioridad de hoy, que sea un poco dedicada o enfocada a su práctica de mañana. Ya, a ver, mándenme un mensajito, acá mensaje al chat, para que lo compruebe yo también, qué exactamente les dijo que es su práctica. Ya, un mensajito acá al grupo para que yo lo tenga, un mensaje, perdón, en la sesión de Zoom nomás. Mande mensaje en la sesión de Zoom, ahí en el chat, alguien voluntario, o 2 o 3 personas, sobre qué exactamente es. Y acá yo tengo su libro, ya como les decía, les voy a, digamos, dar unas pautas. Eh, en sí, microeconomía, lo que yo sé de microeconomía y lo que por lo que, digamos, soy auxiliar de microeconomía, ya que me estoy yendo un poquito por las ramas, es que solamente he considerado su libro de licenciado Panoso. ¿Por qué? Porque en su libro de licenciado Panoso está lo más principal, digamos, es un libro pequeño, pero está lo más principal, o sea, lo más básico. Y lo que siempre les digo, con ese básico el alumno ya, digamos, tiene que saber adaptarse a algún ejercicio y demás. Ya, entonces, ahí en ese ejercicio, en ese libro está lo básico. Y para los que tuvieran el libro del licenciado Panoso, imagino que algunos deben tener, que es conocido su libro, y algunos han debido llevar. Eh, sí, algunos debieron llevar el año pasado. Sí, ya estoy viendo los mensajes, gracias, muchas gracias. Algunos debieron ver microeconomía con el licenciado Panoso el año pasado. Entonces, por lo general, si tuvieran o si me ayudarían ellos, han debido ver más o menos de qué era, más o menos sobre lo mismo, a preguntar, a modo de que, como les decía, es mucho el avance, y si se acordaran más o menos por cómo era o tal vez tuvieran capturas del año pasado, podemos hacerlo más rápido.
Ya en caso de que no tuvieran, también voy a escoger lo más relevante de lo que es teoría del consumidor y a ver qué más es teoría de competencia, ¿verdad? Entonces está bien, teoría del consumidor y competencia perfecta. Ya si tuvieran, como les decía, algunos han llevado el año pasado con el licenciado Panoso, entonces si pueden, si tienen algún, no sé, algún PDF que también les puedan facilitar a sus mismos compañeros, porque saben que el PDF también está resumido. ¿Ya? Eh, ya, gracias, gracias. Supuestos y características de equilibrio de competencia perfecta y pura. Competencia perfecta y pura. Ya, lo que les decía, algunos han debido llevar el año pasado, entonces si les pueden facilitar a sus compañeros los PDFs de esos temas, saben que esos PDFs de licenciado están resumidos, entonces serían una manera de estudio de ahí. Ya aquí yo tengo el libro, pero es como les decía, es mucho para qué abarcar. A ver, eso es lo que exactamente no. Más que todo, a ver, me basaré en los ejercicios que hay. Acá el libro del licenciado tiene algunos ejercicios, pero exactamente como les decía, es muy amplio esto y así que no sé exactamente si incluso, como les decía, en esta práctica no suele existir con el licenciado, así que estoy un poco perdido, pero a ver, les ayudaré más que todo viendo más o menos. Pero si ustedes tienen algún dato relevante que me puedan brindar de prácticas del año pasado de microeconomía de estos temas, les agradecería, puesto que, como les decía, no sé exactamente ver qué ejercicio proponerles porque es amplio. A ver. Chat, supuestos y características de competencia perfecta. Ya. A ver, comenzaremos primero por... Esta sesión trataremos de acabar equilibrio del consumidor y un poco más de la siguiente sesión, ya son 20 minutos, ¿ya? Entonces, a ver, más que todo, mira, teoría del consumidor número 2, que es la más amplia. Para los que recuerdan, hay teoría del consumidor 1, teoría del consumidor 2. Ya, entonces son prácticamente dos temas en uno. Como imagino que la teoría es prácticamente leer de algún libro base, y yo les recomiendo su libro de licenciado Panos si tuvieran. Está ahí, ya, y si no, a ver un ejercicio, es que acá los ejercicios son muy, digámosle, difíciles para un examen módulo. A ver. Ya, primero hallaremos el equilibrio del consumidor. A ver, un momentito. Alguien me dice, Axel. Claro, lo que dice la compañera es, dice que o sea, claro, y yo sé exactamente también a qué va, porque el tema que sigue es el mercado de factores y justamente se basa en la teoría del consumidor y la teoría de competencia perfecta para hallar la oferta y demanda de trabajo y demás. Sé más o menos por dónde va la práctica, ya, pero en sí, a nosotros, o sea, en clase presencial igual nos decía repasen, pero nunca nos ha hecho tomar práctica, solamente nos decía repasen y nada más. Pero como me están confirmando que mañana es su práctica, entonces, a ver, primero haremos el ejercicio básico, que puede ser el que más se utiliza, de teoría del consumidor, ¿ya? Vuelvo a recalcarle que esta clase va a ser de microeconomía más que todo, ¿ya? Por si acaso, porque como les decía, estos dos temas son básicamente de microeconomía a partir de ahora. Ya entonces, para recordar un poco, la teoría del consumidor está conformada, a ver, me voy a dar unos datos un poquito diferentes, ya, pero ustedes adáptense. Es decir, estoy dándome datos, puede ser que sea más simple tal vez la función que les dé licenciado. Y, a ver, el precio de X que sea de 1, el precio de Y que sea de 2, un poquito para variar, y el ingreso que sea de
que sea de 50. Ya lo que les decía, repasen un poco lo que han aprendido el año pasado, ya, pero igual vamos a, si tienen algunas dudas. En cuanto a ejercicios, básicamente el que más se suele dar es este ejercicio. Teniendo una función de utilidad, hallar la máxima utilidad. Ya es uno de los ejercicios más clásicos, por decirlo, porque ahí podemos tomar otros, pero este es el más clásico, hallar la máxima utilidad. O también acá suele decirse lo que les pidió el licenciado, el equilibrio del consumidor. Ya, sí o sí, para esto necesitan algunos conceptos de microeconomía, ya por eso es que se lleva en tercer año, ya. A esto se les suele pedir hallar la máxima utilidad o hallar el equilibrio del consumidor. Son, digamos, sinónimos, ¿ya? El equilibrio del consumidor es lo mismo que maximizar la utilidad del consumidor. Y suele haber otro sinónimo que ahorita no se me suele ocurrir, pero como les pidió equilibrio del consumidor, entonces eso, ¿ya? Y ya saben, si tienen preguntas, dudas o algo que aportar, porque como les decía, estoy por ahí yéndome más o menos en algo que creo que les puede ayudar, entonces no es tan seguro que esto entre ya, porque como les decía, no es una práctica común que suele dar el licenciado. Ya, entonces, para hallar el equilibrio del consumidor, tenemos que tener una función de utilidad, precios de los bienes y un ingreso total. Ya recuerden lo que en microeconomía van a tener que recordar un poco. Para el equilibrio del consumidor, técnicamente, a ver, y no les da gráficas, creo, el licenciado, pero les puede ayudar un poquito, ya. Sabemos que acá está el bien X, acá está el bien Y, y al final de cuentas vamos a tener que formar esta recta. A ver, por 5 puntos, ¿qué se le llama a esta recta? Alguien que me diga, por 5 puntos. Es la restricción del costo. A ver, uno más y tu apellido más. Es la restricción del costo. Gómez David. Ya, está bien. Te voy a hacer valer, a ver, ¿dónde está Gómez? Gómez, a ver, un momentito. Está bien, Gómez David Augusto, ¿verdad? Sí, del isocosto es. En sí, el isocosto entra para la teoría de costos, ¿ya? Lo que has dicho está bien, es que por eso es un tema amplio en sí. A ver, para todo esto, o sea, es teoría del consumidor, teoría de la producción, teoría de costos, teoría de competencia perfecta. En sí, teoría de la producción y teoría de costos, estos ayudan un poco a lo que es competencia perfecta. Y para la teoría del consumidor casi es un poquito la básica. Ya son varios temas en microeconomía. Lo que dijiste primero está bien. Esta es la recta presupuestaria en sí. En el tema de, acá voy a colocarle, acá le voy a colocar teoría del consumidor. Estamos del consumidor. El consumidor tiene un ingreso. Por tanto, esto va a ser su recta presupuestaria. Ya, y lo que decía el compañero está bien, que se le llama, en costos se llamaría su relación de eso, pero ya no hablaremos de eso, hablaremos solamente de teoría del consumidor, está bien. Esta es la recta presupuestaria, ya, y tiene su ecuación, llamémosle, la recta presupuestaria sería el ingreso es igual al precio de X por la cantidad de X. Sí, hay alguien por ahí que quiere, creo que escuchó a alguien en el micrófono. No estoy mal. A ver. No, ¿verdad? Ya. Entonces, ya. Esta sería la recta presupuestaria, que sería su fórmula. Es el ingreso total, va a estar distribuido entre el precio del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Esto sería la recta presupuestaria, y si lo graficamos o al final de cuentas también va a haber una pregunta, digamos, aunque es más o menos básica,
De aquí se suele despejar Y. Lo voy a hacer rápido. Si despejamos Y, voy a tener, a ver, esto que está multiplicando va a ir a dividir. Voy a tener el ingreso sobre el precio de Y menos el precio de X sobre, perdón, por el precio de X sobre el precio de Y. ¿Ya? Entonces despejamos y vamos a tener esta expresión, que esta tiene también un nombre, pero yo mayormente lo llamo esta sería la recta presupuestaria y esta es la ecuación de presupuesto. Ya pueden ser sinónimos, por así decirlo. Acá estoy buscando exactamente cómo lo llama el licenciado. Lo llama recta presupuestaria. Ya, esta es la recta presupuestaria. Ya, pero puede, como les decía, y en su examen también he visto que puede utilizarse sinónimos, recta presupuestaria. Ya, por eso existe hasta ahí, recta presupuestaria. Ya, esta es la recta presupuestaria y normalmente se despeja Y. De esta recta despejando vamos a tener esto. Donde valga la aclaración, ¿cuál sería? A ver, ya una pregunta más por 5 puntos. ¿Cuál sería la pendiente de la recta presupuestaria? Estoy hablando de esta. ¿Cuál sería la pendiente? Menos PX sobre PY. Correcto. Mismo, tú eres Gómez también, ¿verdad? Sí. Ya está bien. Se nota que si te recuerdas o un poco tienes conocimiento, está bien. La pendiente, eso también suele entrar. Acá la pendiente también deben recordar que a veces se lo denomina con M. La pendiente sería menos precio de X sobre precio de Y. Ya tiene que tener, considero que en microeconomía más se necesita base de análisis matemático. Como han visto en macroeconomía es más ecuaciones y despejes. En microeconomía tienen que saber derivar, porque vamos a derivar acá. Es un poquitito más, a mi punto de vista, se necesita más análisis matemático en microeconomía. Entonces, la pendiente es esta parte de acá, precio de X sobre precio de Y. Ya es un valor que, digamos, tómenlo en cuenta. Como les decía, estoy importante para que puedan estar en los ejercicios que me dicen. Y también en la teoría, tal vez. Otro punto importante que, bueno, suele haber es lo que les decía siempre. En macroeconomía hemos llevado estos puntitos de corte. Recordarán cuando hablábamos de la LM y de la IS, ¿verdad? Hemos encontrado puntos de corte de la LM y puntos de corte de la IS. Acá también tiene sus puntos de corte. Lo voy a poner acá, pero también lo voy a explicar acá. ¿Cómo se hallan estos puntos de corte? Es fácil. Acá, para hallar este punto de corte, hacemos que Y sea 0, ¿verdad? Acá está el eje 0. Si Y es 0, nos ubicamos en este punto, entonces solamente avanzamos en X. Entonces, si Y va a ser 0, esto va a ser 0. Y para saber el valor en X, esto que está multiplicando va a ir a dividir. Lo estoy haciendo a grandes rasgos, puesto que lo estoy haciendo en resumen y ya deberían tener una base. Este punto de corte lo encontramos como el ingreso sobre el precio de Y. Haciendo lo mismo y demás, si queremos encontrar, ojo, esto también en análisis matemático este punto se llama abscisa y a este punto se llama ordenada en análisis matemático 1. Y si hacemos el mismo cálculo, si tomamos, estamos acá viene X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y demás, ¿verdad? Pero si nos ubicamos acá, X0, donde es el eje Y, entonces hacemos que X sea 0, aquí esto desaparece y despejamos Y. Esto que está multiplicando va a ir a dividir y voy a tener el ingreso sobre el precio de Y. Estos serían los puntos de corte. Es algo también relevante digámosle, en el tema de teoría del consumidor, ¿ya? Y cabe recalcar que vamos a tener una función de utilidad, que más o menos es así. Esta curvita que acabo de dibujar es mi función de utilidad, que va a estar en función de X y en función de Y. Eso no es tan relevante acá, no sé si se nota, pero es esta de acá, esta función que puse de acá. Ya, entonces, en sí, para el equilibrio del consumidor o para maximizar la utilidad, que son los nombres más comunes, se va a ubicar en este punto de acá. Deben recordar,
donde es tangente la zeta de presupuesto, la zeta presupuestaria y la función de utilidad. Ya, a ver, hay conceptitos aquí, por ejemplo. La utilidad va a ser algo que, por ejemplo, acá, perdón, esto también se le llama, por si acaso, curva de indiferencia. Se le llama curva de indiferencia. Y, por ejemplo, si puedo tener otra curva de indiferencia acá. Eso también como concepto, a ver, como concepto, a ver, cómo lo puedo llamar para no mezclar. Primero hallaremos el equilibrio del consumidor, ¿ya? Hallaremos, siguen acá, ya saben, si se corta la sesión, se vuelven a unir, ¿ya? Y al final de la clase voy a tomar asistencia en la siguiente sesión, ¿ya? Para el equilibrio del consumidor, lo único que necesitamos es una fórmula, ¿ya? Ahí es una fórmula larga en sí, pero a ver, no sé si ponerla acá. A ver, lo voy a poner tal cual está en su libro del licenciado. En sí son una fórmula que son 4 igualdades, ¿ya? Perdón, sí, una igualdad con 4 miembros, por decirlo de una manera. Recta presupuestaria, no, acá lo llama tasa marginal. Esto es tasa marginal de sustitución, ¿ya? El licenciado lo llama así. A veces en un libro, si van a buscar libros, depende, ¿verdad? Se llama relación marginal de sustitución, lo llaman otros. Ya, eso es sinónimo, pero el licenciado lo llama tasa marginal de sustitución, ¿ya? Y es lo mismo que relación marginal de sustitución, pero acá una R suele ponerse. Ya, es también sinónimo. Ya, y eso tiene su fórmula, su equivalencia, que va a ser igual a, acá lo voy a poner, la derivada de y respecto de x. Y esto va a ser igual a menos la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y. Y esto va a ser igual a menos el precio de x sobre el precio de y. Pero como les decía, es una clase de explicación, ahí un poco tienen que, ya saben, si tienen PDFs del año pasado, los que hayan llevado con el licenciado, pueden mandarse entre ustedes, ya pueden ayudarse entre ustedes. Ahí con seguridad está esto. Entonces, esta sería la fórmula para lo que es el equilibrio del consumidor o para maximizar la utilidad del consumidor, ¿ya? Entonces, esta fórmula es, pero por lo general, solamente se va a llegar a usar estos dos miembros. Ya esto también suele, pero varía en el ejercicio y nos vamos a tardar más. Voy a irme, como les decía, a lo más básico. Lo más básico es que utilicemos esto y esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos precio de X, precio de Y, precio de X, precio de Y. Y normalmente siempre nos van a dar una utilidad. Entonces podemos hallar la utilidad marginal y la utilidad marginal de X y de Y. Y acá, a ver, ya no nos vamos a topar un poco en derivadas, puesto que esta es un poquito difícil la derivada. A ver, ¿cuánto nos falta? Es 35. ¿Qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Ya, voy a hacer directamente acá la función de utilidad. Esta función, si recordarán, se puede expresar también de esta manera. Como les decía, esto es más un poquito de análisis matemático 1, deberían recordar, o análisis matemático 2. O también es de colegio. Una raíz se puede expresar como exponente, como un medio o un medio. Es decir, como un medio que multiplica a x y y, pero yo lo puedo distribuir directamente. Ya eso es por análisis matemático 1, no nos vamos a detener a detener las propiedades matemáticas, ¿ya? En otras palabras, esto yo lo puedo convertir esto por propiedades matemáticas y de aquí me facilita la derivación. Entonces, la utilidad marginal de X es la utilidad marginal de X. Esto es igual a la derivada de la utilidad respecto de X, ¿verdad? Y también necesito la utilidad marginal de Y.
la utilidad marginal de Y, esto es igual a la derivada de la utilidad respecto de Y. ¿Verdad? Siempre que sea marginal, hay que derivar. Entonces, lo voy a derivar también un poco rápido, puesto que estamos repasando un poco lo que sería microeconomía, ¿ya? Entonces, agarro mi función de utilidad y la derivo respecto a X. Lo voy a derivar rápido. Lo derivo 1/2 X a la menos 1/2 por Y a la 1/2. ¿Ya? No nos vamos a poner a explicar por qué de las derivadas, eso ya es tercer año, ya creo que por lo menos ya se debe entender. Si no, también hay que repasar un poquito, porque si no, no nos va a alcanzar la clase, ¿ya? Entiéndanme eso. Lo mismo, derivamos la utilidad marginal de Y respecto a X. Acá tal vez la función lo he puesto un poquito complicada, tal vez va a ser un poquito más fácil, ¿ya? Pero como está acá, para no arruinar la hoja, saben que tienen que derivar. Acá voy a poner una función de utilidad más fácil y ustedes, si gustan, trabajenla con esa, en caso de que puedan hacer un ejercicio, ¿verdad? Esta es una función mucho más fácil. También es una función de utilidad. Hubiera trabajado con esa, pero acá por no tachar y demás, recuerdan que se va a ver feo acá ustedes para que practiquen. Acá voy a poner para que se olvide otra función de utilidad. Si gustan, practican con esta y con los mismos precios, no importa. Ya, pero este es más fácil de derivar. Este es muchísimo más fácil de derivar. Ya, entonces, derivando acá esta función, voy a tener 1/2 sobre X a la 1/2. Ustedes, como les decía, solamente estoy derivando, ¿ya? Y sí creo que debí escoger la función más fácil. Pero a ver, preguntas, dudas por ahí, si, o es que también quieren, no sé, algo, tal vez más teoría, aunque la teoría ustedes lo pueden leer y como les decía, si tienen su libro de licenciado, o sea, tendrían que repasar únicamente. Ya más que todo al ejercicio yo me estaría basando, pero escucho sugerencias también, ya antes de que se corte la sesión. Si hay alguna sugerencia o alguna pregunta hasta acá, pueden hacerla ahora, no hay problema, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Sí, un favor. No, ¿será que tiene un formulario así resumido que tenga mayormente las fórmulas claves, aunque para despeje? Ya que el año pasado, por ejemplo, en mi caso, con mi licenciado no hemos tenido ninguna clase ni virtual, entonces solamente tenemos su libro, pero en su libro no hay casi muchas fórmulas. Me imagino también que licenciado es, porque por ahí no me contaban algo así. Debo tener, es que el problema también es que a veces las fórmulas, creo que tengo una fórmula por ahí, pero como recuerdan casi siempre, o por lo menos trato de ir sacando, pero creo que tengo un formulario por ahí, es uno de hace tiempo, debe ser 2 años, creo, debo tener por ahí. En caso de que lo encuentre mañana, por la mañana les mando foto, pero no les garantizo nada. Creo que tengo un formulario de microeconomía. En sí creo que es de microeconomía, ¿no? No sé exactamente de qué es, pero, o sea, sí, perdón, de qué temas es. Creo que es en general de toda microeconomía. Ya por ahí está, lo voy a buscar, puesto que, o sea, eso yo lo necesitaba al principio. Después ya con la práctica uno se memoriza las fórmulas, por lo menos, ¿no? Por eso les decía, si gustan, pueden practicarse con esta fórmula, que es mucho más fácil la derivada. Acá es un poquito difícil, pero para algunos tal vez es fácil, pero esto es muchísimo más fácil, ¿ya? Pero en caso de que lo encuentre la fórmula, les voy a mandar mañana por la mañana al grupo. Ya es un formulario que yo recuerdo, es una hoja fotocopiada y demás que, sabes, conseguimos. Ya, pues después, formulario hacerme yo, no, pero sí creo que recuerdo tener un formulario por ahí. Eso les voy a pasar, pero es en general de toda microeconomía. Pero ahí está por separado. A ver, vamos a ver si les sirve bien, pero es el único formulario que les facilitaría. ¿Ya? Pero acá también pueden sacar sus fórmulas. Esta es una fórmula, esta es otra fórmula, esta si quieren es otra fórmula, esta es otra fórmula, ya, pero les voy a mandar igual, tal vez acá no se nota mucho.
la teoría, los supuestos, me decían, ¿verdad? Pero en sí los supuestos lo pueden encontrar en cualquier libro. Es una leída y también si, como les decía, si tuvieran del licenciado Panoso, ahí está resumido casi todo. En otros libros también hay, ¿ya? Y en sus apuntes del año pasado, PDFs del año pasado, deberían tener, o entre ustedes, alguien que tenga más, porque sí, hay algunos docentes que el año pasado, sinceramente, no han pasado mucho clases, y otros que sí, ¿ya? Entonces, como les decía, entre ustedes pueden mandarse algunos PDFs que tuvieran y demás. Ya eso era un poquito lo malo del año pasado, que no se ha pasado para todos concretamente, ya por las dificultades que apenas estábamos implementando el método virtual. Y entre ustedes, si pueden, ayúdense mandándose PDFs, porque sí, es la verdad de que hay algunos licenciados que no han avanzado casi la totalidad de los temas por el método virtual, que también es un poco difícil, digamos, de adaptarse al tema virtual, ¿no? Entonces, y para algunos licenciados es más fácil, entonces ahí ayúdense un poco en los PDFs, en la parte teórica, pero mejor si se basan en su libro del licenciado Panoso, obviamente, ¿por qué? Porque es el licenciado Panoso de macroeconomía, ¿verdad? O si tuvieran sus PDFs de microeconomía del año pasado, si los tuvieran aún, pues envíense entre ustedes, en eso ayúdense. Yo no lo tengo, así que no les puedo ayudar en eso. Ya eso es entre ustedes, si pueden. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Ya. Hasta aquí, a ver, ¿alguna consulta, pregunta, duda más? Una pregunta, Oxy, ¿por qué estamos haciendo esto de micro? Ah, ya, ya. Justamente, a ver, y espero que sí sea verdad, porque a veces uno suele confundir. Me comentaron que el día de mañana tienen práctica, ¿verdad? De tema de consumidor y de competencia perfecta. Me dijeron que es una práctica y me dijeron también que la práctica suele entrar ejercicios. Ya, entonces, como mañana recién es su práctica y entra ejercicios, entonces básicamente ahí le estoy explicando en algo que se pueda, porque también les comentaba que esta práctica en tema presencial no existía, solamente eran 4 prácticas que eran en la parte presencial. Ya no sé si con eso respondo a tu duda o tienes algo que comentar o tal vez solamente, por ejemplo, nosotros en etapa presencial, antes de avanzar este tema, comenzamos con el tema teoría, mercado de trabajo y nos decía, repasen microeconomía y terminaba la clase. Y nada más, pero no hicimos práctica, solamente que sí nos dijo, repasen, nada más. Pero si ustedes me confirman que es práctica, entonces sí es, digamos, por nota, ¿no? Ese año que yo he llevado con él, solamente era repasar y nada más. No ha habido nada de nota, por decirlo de una manera. Ya no sé si Bueno, con eso... bueno, Oxy, te cuento que ayer no he podido entrar a la clase del licenciado Panoso, entonces no Ya, sabía que, bueno, no. Me informaron que había, digamos, un repaso, ahorita lo estoy leyendo, a las 6, y dice que es ya, mercado de ya. competencias y equilibrio, pero bueno, en realidad es mercado de competencia perfecta y equilibrio del consumidor. Claro, claro, correcto. Ya, entonces por eso es que más que todo estamos avanzando. Ya, o si hay algún comentario también pueden hacerlo, no hay problema. Y esos casos especiales, ¿no? Como si el compañero no ha ingresado bien o no. Ya, entonces si ha despejado tu duda, entonces podemos seguir avanzando. O si hay alguien más que quiere acotar. Ya. Bueno, sí, para terminar, digamos, mi intervención, esto de el repaso entonces va a ser de equilibrio del consumidor, o sea, de lo que estamos hablando de teoría del consumidor uno y el 2 también puede entrar, y también, o sea, el cardinal y el ordinal, y también puede entrar esto de o sea, o va a entrar esto de mercado de competencia perfecta. Eh, claro, o sea, a lo que a mí me dijeron, sí, pero más que todo, yo, o sea, técnicamente el licenciado no les ha dado escrito, ¿no? A lo que me dijeron es equilibrio del consumidor. En equilibrio del consumidor, a lo que más está basado es teoría del consumidor número 2. También hay equilibrio del consumidor en el tema, lo que tú decías, teoría
cardinal, ¿verdad? De teoría del consumidor 1. También hay equilibrio, pero me estoy basando más en este equilibrio, que es el equilibrio que se usa en el tema siguiente, ¿ya? Entonces, por eso estoy usando este equilibrio, que me imagino que el licenciado también por eso es que les dio la práctica. En sí, el equilibrio de teoría del consumidor 1, digamos que no se va a usar tanto en los temas posteriores. Esto, lo que estamos viendo ahora, va a ser prácticamente lo que nos va a servir los siguientes temas, ¿ya? Entonces, más que todo, si gustan unas de pasada, la teoría del consumidor 1, pero más enfóquense en la teoría del consumidor 2, que es ahí donde hay el equilibrio. En ambas teorías hay el equilibrio, pero esta es la que más se acerca a lo que tengo entendido que el licenciado lo va a tomar en cuenta. Ya por eso es que acá les recalqué más teoría del consumidor 2. Si les alcanza el tiempo, también la teoría del consumidor 1, ¿no? Pero por el tiempo, como les decía, más teoría del consumidor 2 y equilibrio en mercado de competencia. Y justamente acá estamos hallando eso, equilibrio del consumidor, ¿ya? Ya, sí está bien. Entonces, de mercado de competencia perfecta, equilibrio también, o qué puntos hay que reforzar. Bueno, a lo que me dijeron a mí, ¿no? Equilibrio del consumidor y equilibrio en competencia perfecta. Algo por ahí es lo que me han comentado. O sea, eso, o sea, no sé si algo más, porque les dije que me mandaran en mensaje, pero el chat ya se ha perdido, ¿no? Pero por ahí iban las cosas. Que estudien equilibrio del consumidor y equilibrio de competencia. Tal vez los compañeros, si es que han anotado, podrían decir ahora. Sí, también, o en el grupo también, o pueden mandar mensajes si gustan también al chat, ya para no perder un poquito, vamos a perder el tiempo. Si no, manden al chat y ahí lo vas a poder leer con seguridad, pero lo que yo tengo entendido es equilibrio del consumidor y equilibrio de competencia. Ya ahorita estamos en equilibrio del consumidor. Vamos a hacer este ejercicio y unas pequeñas explicaciones acá y luego en competencia perfecta, un poco también en el equilibrio, no vamos a abarcar mucho, como les decía, es extenso. Ya, Está bien, sí, gracias. pero ya. Y en otras palabras, si no, consíganse o repasen un libro en sí, porque, saben, es la parte teórica exactamente la que también cuenta. Ya creo que es mitad y mitad, entonces se aseguran la parte teórica de un libro, de un buen libro que les recomiendo, licenciado Panoso, su libro, digamos, sería la mitad de la práctica, ¿ya? A ver, si no hay más preguntas, consultas, ya tenemos las dos utilidades. Matemáticamente, ¿sí? Una consulta, paralelo 3 de 1 de tercer año macroeconomía. Es 3 de 2 de macroeconomía. El paralelo 3 de 2. 3 de 2 de microeconomía en sí. No, Auxi, Por o cual. compañero, pero eso que está preguntando. Sí, sí. Esto es macroeconomía. Y es, pues, macroeconomía. Esto está diciendo que esto hay que repasar para los temas siguientes, que el macro nos va a servir. Sí, exactamente. Básicamente es esto, pero digamos algunas variables va a cambiar, pero en esto se va a basar. Ya es en sí por eso lo que les decía. Los temas siguientes que vienen se van a basar en la parte microeconómica. Es decir, vamos a ver esto, justamente derivado. Consulta. Enviaron el enlace de esta clase al paralelo 3 de 1 de tercer año de macroeconomía. Entonces eso es microeconomía, ¿no? Me estoy confundiendo. A ver, un momentito. Tú eres, a ver, primero, ya primeramente tú estás tu apellido es Cari Roger, ¿verdad? Cari Roger Brian, literal. Sí, creo que son del otro paralelo. Creo que es del otro paralelo. Sí, perdón, hubo una confusión enviando el enlace. Sí, no hay problema. No hay problema. Entiendo que puede pasar eso. Si no perjudica la clase, no hay problema tampoco. Ya, pero en sí estamos en macroeconomía. No sé, esta clase me está pareciendo un poquito raro. Estamos en macroeconomía, pero el repaso de mañana, como ya saben, es de microeconomía.
Ya, entonces, esta es la clase del 3B, perdón, 3D2 de Ingeniería Comercial, en sí. Pero estamos repasando esa es su práctica de mañana. Ya, ahí no sé por qué. Pero si no afecta, o sea, si es compañero de otro curso y no afecta, no creo que afecte a la clase en sí. Ya, si no estás en mi lista, no hay problema. Ya, sí, no se preocupe, perdón. Ya, ya. A ver. Ya, entonces, lo que les decía, si gustan, practiquen con esto, que es más fácil la derivada. Ya, yo acá lo he hecho la derivada más rápido para usar tiempo, porque hay que explicar el exponente, cuáles y demás, ya, y las derivadas. Pero pueden practicar con esta, acá esta otra función. Ahí si quieren sacan la captura y si gusten el ejercicio mismo, practican con este, en caso de que les sirva también, ¿no? Como les decía, esta práctica no suele existir en macroeconomía con el licenciado Panos. Ya, pero seguiremos por si entra algo por ahí. O puede entrar esto, o puede entrar tal vez la pendiente, o puede entrar esto, en teoría lo puede convertir el licenciado, o el punto de corte, la abscisa, la ordenada, es infinidad de preguntas que pueden entrar. Ya, entonces, esta es la fórmula y les dije que de esta equivalencia de 4, 1, 2, 3, 4 equivalencias, la fórmula en sí del eso es equilibrio del consumidor, esta es su fórmula, pero vamos a requerir únicamente estas dos de acá. Ya tenemos esto, ¿verdad? Ya tenemos esto. Reemplazamos en la fórmula y casi ya está resuelto. Entonces, lo voy a hacer lo más rápido, puesto que saben que lo suelo hacer lento, pero por cuestión de tiempo lo voy a hacer rápido. Y acá, a ver, ¿verdad? La fórmula. Utilidad marginal de Y acá es de X, igual a menos precio de X sobre precio de Y. Normalmente esta es la fórmula. Si utilizamos esta, pero aplicando a estas dos únicamente, miembro a miembro, podemos utilizar, y si van a conseguir un formulario, ¿no? Para que no se pregunten por qué está con positivo, negativo y demás. Así, aplicando miembro a miembro por -1, voy a tener esto. Acá también puedo aplicar miembro a miembro por -1, pero este se va a volver positivo, este negativo y este negativo. Hay que considerar eso, ya las consideraciones matemáticas. Pero como solo estoy considerando esta parte de la fórmula, entonces menos y menos multiplico y se vuelve más, ¿verdad? Entonces reemplacemos. Utilidad marginal de X, acá yo tengo 1/2 de X a la menos 1/2 Y a la 1/2. Y acá espero que sean un poquito comprensivos conmigo. Ustedes háganlo con la función fácil que les dije. Y lo estoy haciendo directo. Ya las partes matemáticas es reemplazo y demás. Ya esos son por conceptos de teoría de exponentes y demás. Utilidad marginal de X, acá está. Utilidad marginal de Y, acá está. Precio de X, 1. Precio de Y, 2. Ahora, si nos fijamos, en esto que está acá, es lo mismo que está acá, eso es el equilibrio del consumidor. Ah, y otra pregunta más. El equilibrio del consumidor, esto como pregunta teórica puede entrar, se va a encontrar igualando la pendiente de la recta presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia. Ya les había dicho, esta es curva de indiferencia. Este es el equilibrio. Y en otras palabras, poniéndolo en letras, tenemos que igualar la pendiente de la recta presupuestaria y la pendiente de la curva de utilidad o de la curva de indiferencia. Ya son ahí por sinónimos, digamos por ahí, que espero que se entienda. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Esta fórmula de acá sale de unir estos puntitos que tenemos acá, este puntito, de esta función de utilidad 1 y de la pendiente en sí de la curva de la recta presupuestaria. ¿Ya?
De ahí, o sea, sale la fórmula, por eso es que les decía que este gráfico es muy importante, los gráficos en micro, en macro. Ya, después, ya, acá está. Esta sería la pendiente de la recta presupuestaria, básicamente, pero obviamente sin el menos, puesto que ya hemos hecho un artificio matemático, ¿verdad? Uy, perdón. Ahí, ya, utilizaremos esto ahí. Y si hay algo que no se ve, me dice. Entonces, aquí lo voy a simplificar un poco rápido. Ustedes haciendo cálculos matemáticos y con la fórmula esta. Si practican con esta, les va a salir más fácil la simplificación. Acá yo lo voy a simplificar un poquito rápido. Un medio con un medio se simplifican, ¿verdad? Y aquí voy a aplicar una teoría de exponentes. Este que está con negativo, ¿verdad? Puede ir al denominador con positivo. Y lo mismo acá, este es con negativo. Este que está con negativo puede ir con positivo al numerador. Estoy aplicando teoría de exponentes, por si acaso. Ya no es algo nuevo, es algo que se ha visto en el colegio. Entonces, esto ya se ha simplificado. Al hacer operaciones acá, lo único que me va a quedar, me va a quedar y elevado a un medio por y elevado a un medio. Y abajo me va a quedar x elevado a un medio por x elevado a un medio, ¿verdad? Porque este x de acá en el numerador, con exponente negativo, por propiedades, ha ido al denominador con positivo. Y lo mismo, este y en el denominador con exponente negativo ha ido al numerador con exponente positivo. Y estos dos se han quedado. ¿Ya? Es un repaso un poquito rápido. Haciendo por teoría de exponentes, multiplicaciones de la base, se suman los exponentes. Voy a tener y. Multiplicaciones de la misma base, se suman los exponentes. Eso, ¿verdad? Entonces ya tengo esto. Esto que estoy acá, y lo voy a... Hay más que explicar, ¿no? Esto que está dividiendo lo voy a ir a multiplicar. Entonces voy a tener y, es una expresión también, es una relación de y en función de x. ¿Para qué nos va a servir esto? Y cabe recalcar que esto ha venido de de esto, del equilibrio del consumidor, ¿verdad? Pero hay que recalcar que nosotros, No, no más. sí, hay una pregunta por ahí. O si no, a ver, un momentito. No, ya. Y teníamos ya como datos, si gustan ver su captura anterior, pero no hay problema, únicamente reemplazamos. El ingreso habíamos dicho que era 50, el precio de X está acá, es 1. Lo dejaremos así. Acá está X y lo voy a poner más. Luego acá está el precio de Y. También teníamos como dato precio de Y, el denominador, precio de Y, el denominador. ¿Verdad? Y acá tenemos Y. Y es esta expresión que hemos hallado del equilibrio del consumidor. Como Y va a ser a un medio de X, Y podemos reemplazarlo como un medio de X. Ya saben, si hay algún errorcito por ahí, me hacen notar y me dicen, pero no creo. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar 2 por Y, lo coloco 2 por su equivalencia, ¿verdad? Que hemos hallado. Este es un punto, llamémosle, de referencia entre el bien X y el bien Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el doble de X que de Y. Por eso los vamos a ver al final. Haremos rápido. Con este ejercicio voy a acabar la teoría del consumidor. En ejercicios, ustedes repasen la teoría. 50, acá va a ser X, acá se simplificó 2 o hagan las operaciones, acá me va a quedar X. Verifiquen ustedes. Acá voy a tener 2X y acá voy a tener que X va a ser igual a 25. Si X es igual a 25, ¿cuánto va a ser Y? Ahí hagan los cálculos mentales. A ver si no estoy mal, pero a ver, si hay alguna pregunta, duda, díganme, estoy tratando de... Correcto, estoy en lo correcto.
¿Ya? Como les decía, a veces de practicar, es bueno practicar. Si hay tiempo también, ¿no? Eso depende. Entonces, quiere decir que vamos a consumir 25 unidades de X y 12,5 unidades de Y. Y dependiendo del ejercicio, a veces suele pedir cuánto de utilidad. Recuerdan que nuestra utilidad era esta, ¿verdad? Que era un poquito difícil de derivar, o también que es lo mismo es esto, por teoría de exponentes. Entonces podemos saber la utilidad que sería de X sería acá 25 elevado a un medio, Y es por 12,5 elevado a un medio, acá no hay problema, y si gustan podemos saber la utilidad. Lo más difícil acá es tal vez la derivación de hallar de utilidad, ¿saben? Utilidad marginal de X y Y. Después es poquito más fácil. Espero estar haciendo lo correcto. Y me sale una utilidad de 17,68, redondeando. 17,68. Pero tal vez lo más seguro es que si vieron ejercicio únicamente van a llegar hasta acá. Ya, saber cuánto de X y cuánto de Y se va a consumir. O también igual al final, cuánto de utilidad van a tener. Esta es la utilidad que van a tener. A ver, hasta ahí preguntas, dudas. Ahí estaríamos más o menos acabando el ejercicio y haciéndolo rápido, porque si no, no vamos a acabar con teoría de competencia. Pero no hay preguntas, dudas. Ya. ¿Y cómo es exactamente lo que les decía una curva de indiferencia? Esto de acá es por nombres, ¿no? Esta de acá técnicamente se le conoce como función de utilidad. ¿Y cómo conocemos una curva de indiferencia? La curva de indiferencia es la siguiente. Esta es una función de utilidad, ¿verdad? Podemos determinar a partir de la función de utilidad una función o una curva de indiferencia. Un momento. Ya, ahora sí, lo que les decía. Esto se le llama función de utilidad y les voy a colocar una curva de indiferencia. Una curva de indiferencia se tiene ya considerando un nivel de utilidad. Es decir, la utilidad es 17,68 y yo voy a utilizar, a ver, este de acá, ¿ya? X un medio, Y un medio. Que es esto mismo de acá, es esto mismo de acá, ¿verdad? Entonces de acá voy a despejar Y. Entonces esto que está multiplicando va a ir a dividir. Entonces voy a tener Y, que esto va a ser igual a 17,68 sobre X elevado a un medio. Y acá voy a tener un medio. Ya. A ver. Lo que yo estoy haciendo ahora, o sea, en cuanto y vamos a alcanzar con eso un nivel de utilidad de 17,68. Hasta ahí acaba de. O sea, puede variar el ejercicio en sí. Lo que estoy haciendo acá. A ver, ahí saquen la captura de pantalla si gustan y para seguir avanzando. Si hay preguntas, dudas, ya saben. Lo único de acá, y como a ver, seguiremos despejando. Acá voy a aplicar miembro a miembro, voy a elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a tener Y un medio, todo esto elevado al cuadrado y 17,68 sobre 1 elevado a todo esto al cuadrado, ¿verdad? Acá
potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Pero creo que ahí multiplicamos los exponentes. 1/2 por 2 y me va a quedar bien. Acá lo mismo, lo voy a dejar tal cual está, 68 todo esto elevado al cuadrado. Sabemos que este exponente se puede distribuir al numerador como al denominador. Y teniendo al denominador, también podemos hacer multiplicación, ¿verdad? Es decir, lo mismo que acá. 1/2 va a estar multiplicando por 2, ¿verdad? Por propiedades. Acá me estoy saltando un paso. Ya, pero es por falta de tiempo. Ustedes matemáticamente ya saben utilizar propiedades de exponentes. Entonces acá me va a quedar directamente esto. Esto es como se presenta una función de una curva de indiferencia. Esto es una curva de indiferencia. O también otra forma de expresar la curva de indiferencia es esta. Esta es la misma curva de indiferencia, ¿ya? Esta es la curva de indiferencia, técnicamente. ¿Por qué? Porque nos va a determinar un nivel de utilidad para distintos valores de X y Y. En este caso, como hemos encontrado ya directamente la utilidad, por decirlo de una manera, la curva de indiferencia vamos a tener despejado Y en función de X y en función de una utilidad que va a ser una utilidad, llamémosle constante. Ya, y en la gráfica, a ver, vámonos a la gráfica un poco. Utilizar otra gráfica, sí, utilizar esta hoja ya para no complicar. Como les decía, la gráfica es muy importante. Acá es X, acá es Y. Acá sabemos que tiene un punto de corte en precio X y acá tenemos un punto de corte, el ingreso sobre el precio de Y. Acá tenemos esta curva de indiferencia que es igual a Y igual a 17,68 al cuadrado sobre X. Esta curva de indiferencia es esta. ¿Por qué? Porque sabemos graficar, ¿verdad? Acá está el eje X, acá está el eje Y. Y nuestra función de utilidad debe estar así, X y Y. Pero como era mi función de utilidad, ahora lo he convertido en una curva de indiferencia. ¿Verdad? Esto yo lo puedo graficar. Si gustan, grafican y demás, su curva va a ser más o menos así. ¿Ya? Y este es el punto que hemos hallado. El punto que hemos hallado, según los datos, para X es 25 y para Y son 12,5 unidades. A ver, ¿qué más? Por la restricción, básicamente, es que encontramos esto. En sí, por lo que les había graficado, podemos graficar otra curva de indiferencia acá, ¿verdad? Por decir una curva de indiferencia donde nos dé, este es el nivel de utilidad que nos ha dado, ¿verdad? ¿Recuerdan? 17,68. Digamos que nosotros queremos un nivel de utilidad más alto. Pongámosle un nivel de 100, que sería así, ¿verdad? Acá está la utilidad. Uy, perdón. Ahí. Esta es la utilidad, ¿verdad? La que hemos alcanzado según el ejercicio es esta. Pero suponiendo que nuestra utilidad quisiéramos nosotros que sea de 100, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque eso es lo que les decía. Estamos sujetos a una restricción. Entonces, por eso únicamente vamos a poder alcanzar este punto. Ya no podemos alcanzar las demás curvas de indiferencia. Es decir, esta me va a dar una utilidad mucho más alta. Esta me va a dar una utilidad mucho más alta. Aquí hay otra curva de indiferencia que me va a dar otra utilidad más alta. Una utilidad, digamos, de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000. Pero como tenemos un presupuesto, un ingreso, una Z presupuestaria, vamos a alcanzar apenas hasta acá a maximizar con un nivel de utilidad de 17,68. Ya si quisiéramos alcanzar más niveles de utilidades, nuestro ingreso debería aumentar para que nuestra nuestra recta presupuestaria vaya aumentando también. Ya, a ver, hasta aquí preguntas, dudas. Eso sería en cuanto a un ejercicio, algo básico de explicar las curvas de indiferencias, recta presupuestaria, las pendientes, los cortes, qué es la curva de indiferencia, qué es la función de utilidad. Hay más todavía, pero es por el tiempo, es imposible que acabemos en una o dos clases incluso. A ver, pero si hay preguntas, dudas, pueden hacerlo.
y vamos a irnos a competencia perfecta. Si no hay preguntas, dudas, ya, yo creo que una media hora más de nuestra clase nos vamos a quedar por el día de hoy, hasta acabar competencia. Perfecto. A ver, ¿no hay preguntas, dudas? Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta. No sé si podría explicar nuevamente el gráfico, no el otro que dijo que posiblemente entraría en el examen. ¿Este está? ¿O cuál gráfico? Estas son las únicas gráficas, si mal no El me otro, equivoco. O hay el otro otra. gráfico. Esta es una gráfica que hicimos y esta es otra. Creo que son las dos gráficas que hicimos. O estoy equivocado, o alguien me corrige. Sí, Creo la que primera. sí, en la clase. Esta, ¿verdad? Esa es la primera gráfica que hicimos. Únicamente es que, bueno, por ahí les daba consejos, ¿no? Pero lo que yo les decía, imagino que es esto, que un poco en teoría, ¿no? Que este punto o esta maximización de utilidad o este equilibrio del consumidor se va a dar uniendo las pendientes de la recta presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia. Eso es más o menos, imagino que es eso, ¿no? O si hay algo más que me puedas, porque no entendí muy bien. Prácticamente es la misma, pero sí les dije eso, que aquí la unión de las pendientes de la recta presupuestaria y de la curva de indiferencia son las que nos ayudan a encontrar el equilibrio del consumidor, donde ambas forman una línea tangente en sí o tienen un punto en común. Ese es el equilibrio del consumidor. No sé si eso ha respondido a tu pregunta o estoy un poquito mal. Sí, sí, está bien. Y otra cosa más, a ver, ahorita que me dices, a ver, ¿qué más quería decirles? Algo quería decirles. Por ejemplo, esta fórmula, les dije, esta fórmula, aunque no es tan relevante, ¿no? Pero para hacerlo rápido. Esta hemos usado, ¿verdad? Esta fórmula y esta fórmula. ¿Y esta fórmula de dónde viene? Esta técnicamente sería la pendiente de la curva de indiferencia. Si derivamos la derivada de y respecto de x de esta curva de indiferencia, vamos a encontrar una expresión, ¿verdad? Pero al derivar y respecto de x, puesto que son nuestras únicas variables, puesto que esto, al final de cuentas, tendríamos que tener una constante acá, como les decía, 100, 200, 300. En este caso, eso es lo que hemos hallado, pero esta es una constante. Es decir, las únicas variables van a ser estas. Entonces, derivamos y respecto de x. Y vamos a tener una expresión. Entonces, por eso es que viene esta fórmula acá. En sí, esta es la pendiente de la curva de indiferencia y esta es la pendiente de la curva de la recta presupuestaria. Esta también es otra forma de pendiente de la curva de indiferencia, pero es un poquito más difícil de explicar en fórmulas. Acá, si se dan cuenta, ya es fácil saber de dónde viene derivada de y respecto de x, de derivar la curva de indiferencia, o de hallar lo que sería la pendiente de la curva de indiferencia, que la pendiente no es más que la derivada, y es esto que está acá. Ya, pero es un poquito, tal vez saliéndome del tema, no creo que lo necesiten esto. Más que todo, esto sí es lo que van a necesitar. Ya, pero es como dato por si acaso, por si acaso. Pero lo que sí es esto, estos dos igualdades van a utilizar. Ya, entonces, a ver, ahí más, si gustan, sáquenle captura y vamos a pasar. Si no hay más preguntas, yo creo que esta vez, como les decía, nos vamos a quedar hasta las 10, yo creo. Pero, a ver, tomaré captura a los que están presentes. Ya, no se salga nadie. Ahora están 46. Ya, ya he sacado captura. Nos vamos a quedar un poquito más de la clase hoy. Con eso habríamos acabado un poco de lo que es. Básicamente nos hemos basado en esto, si se fija, equilibrio del consumidor.
¿verdad? Ahí tiene sus teorías también, por ejemplo, qué es, qué es la utilidad, cuál es el concepto de utilidad y demás, pero es un poquito conceptual, ustedes léanlo, más que todo me estoy basando en los ejercicios. A ver qué más ya me alcanzaba. Ya. En cuanto al equilibrio de competencia y lo que es puntual, equilibrio en competencia, es un poquito más fácil, ¿ya? O sea, no nos vamos a tardar mucho, pero por ahí, si alcanza el tiempo, o sea, como les digo, tal vez vamos a pasar hasta las 10, pero valga la aclaración, ya he tomado asistencia. Ya si alguien tiene algún percance por ahí o algo, o tal vez también ya sabe esto de microeconomía y demás, entonces ya he tomado asistencia, por si acaso. Acá vamos a hacer competencia perfecta. Ya, y más que todo, de igual manera, nos vamos a basar únicamente en equilibrio. Ustedes léanlo un poquito lo que es los supuestos, son en sí para competencia perfecta son 4 supuestos y para competencia pura son 2 supuestos más, a lo que recuerdo, ¿no? Pero es un poquito más de teoría y por ahí la teoría no es tan de esa parte de memorizarme tal cual. Lo más básico, o sea, lo más básico en competencia perfecta es que son varios compradores, varios vendedores, ese es un supuesto. Otro supuesto es que el precio está definido, que hay libre entrada-salida del mercado. ¿Qué otro supuesto más hay? A ver, qué más por acá debo tener? Pero esos son lo más relevante, ¿no? Que el precio es fijo, que hay varios compradores. ¿Perdón? Los productos son homogéneos. Claro, algo por ahí va, sí, tienes razón, muy bien que sepas. Yo un poquito, esas partes, como les decía, un poquito ahí de memorizar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un poquito me cuesta, ¿no? Pero lo más principal, desde mi punto de vista, lo más principal para el tema es que el precio es constante o el precio está determinado. Y aquí se los voy a leer en el libro, según lo que dice, a ver el libro dónde está. ¿Y dónde está? Ya, ahí está. Les voy a leer tal cual está el libro. Gran número de vendedores y compradores. Ese es un supuesto. Ya se los pondré acá, como es un poquito más corto esto, o sea, no me parece que es tan, creo, espero que no nos pasemos más de las 10. Les voy a poner los supuestos que están en el libro, ¿ya? Los supuestos, y si no, léanlo también. Um, Ya, rápidamente voy a explicar, pero como les decía, esto en cualquier libro, es teoría, así que no nos vamos a detener.
Los supuestos en competencia perfecta son gran número de compradores y vendedores. Homogeneidad de los productos, es decir, que los productos son iguales, no se diferencian. Entrada y salida libre del mercado. Las empresas maximizan beneficios y hay ausencia de restricciones. Por eso es que hay entrada y salida, es decir, no hay patentes, cualquiera puede entrar, salir al mercado, ¿ya? En su libro de licenciado está tal cual está. Aunque yo lo sabía que eran 4, pero está esto que es ausencia de restricciones, pero es prácticamente la misma que esta, a mi parecer, ¿no? Pero a estos 5 supuestos, según su libro, esta es competencia pura. Y hay un supuesto 6 y un supuesto 7, pero a ver, los voy a colocar acá. Movilidad perfecta, lo veo. Van a disculpar mi letra, por eso es que tampoco me gusta hacer movilidad perfecta de los factores de producción. Por eso es que les decía, es amplio. Tendríamos que pasar el tema de producción, tema de costos y demás, ¿ya? Y el otro es conocimiento perfecto del mercado. Esto es conocimiento. No, sí. Conocimiento perfecto del mercado. El conocimiento perfecto, ¿ya? Y estos, los 7 serían competencia perfecta. Así, básicamente, eso es lo que no me gusta. Ya, ahí. Básicamente esa es la teoría que hay que memorizarse y demás, se pueden leer y en los libros y demás. ¿No? Vamos. Como les decía, es un resumen, si quieren, de microeconomía del año pasado, y esa es su práctica. Competencia pura, según su libro de licenciado, son 5. Y competencia perfecta son 7. ¿Ya? Tal vez en otros libros, como yo les decía, son 4 y 6. Esto está, digamos, aumentado, pero nos basaremos en su libro de licenciado. ¿Ya? Y lo pueden encontrar en cualquier libro también, está en internet, es prácticamente teoría. ¿Ya? Pero por ahí una compañera me decía que les había dicho que lean los supuestos. ¿Ya? Entonces, pero pueden sacar. ¿Ya? Entonces, saquen la captura. Y esto casi no hay mucho que explicar, esto repasen en la teoría, pero ahí ya tienen una ayuda, digamos, más o menos de qué trata. Saquen la captura y ahora vamos a... No, acá yo no tengo hoja. Un momento. Uy, las hojas que tengo. A ver, un momentito, porque no aparece esto. Yeah. Y me voy a basar en un ejercicio igual que en el anterior, es mucho por escribir, explicar las curvas, de dónde vienen, qué se basan y demás. Pero, a ver, un momentito. Ya. Únicamente me voy a basar como en el anterior, en el equilibrio, acá lo voy a poner. Van a disculpar mi letra. En el equilibrio, en competencia perfecta. Obviamente que hay varios tipos de ejercicios que, como les decía, no podríamos alcanzar en una simple clase. Estamos prácticamente avanzando 3 temas en una sola clase. ¿Ya? A ver, voy a buscar un ejercicio en sí en competencia perfecta. Hay interesantes. Aquí, a ver, uno que sea más o menos, a ver, esperen un momento. Por mientras, a ver, una pregunta, consulta, si hay.
Es que es extenso. Aquí sí hay hartos ejercicios. A ver, no sé con cuál ir. A ver, me voy a basar. A ver, esperen un momentito, un momentito. Ya me voy a ir con un ejercicio básico. A ver, que es el más típico, ¿ya? Porque esto puede variarse en distintos, pero lo que vamos a hacer es el equilibrio en competencia perfecta. Nos vamos a basar en esto técnicamente, porque, saben, hay costo fijo, costo variable, costo total, costo medio, costo marginal. Es mucho, mucho que explicar. Ya, entonces me voy a abocar directamente al ejercicio. Normalmente para ejercicio en competencia perfecta y técnicamente para el equilibrio tenemos que tener una función de costo total. A ver, me voy a dar una función de costo total. Ya para hacerlo un poquitito más interesante, me voy a dar una función de costo total medio. Ya, poquitito, como les decía, es más corto esto. Entonces va a ser 0,5. Me estoy dando una función por acá y si es que no sale algún error, ya saben. Es lo que no quiero. A ver, van a disculpar esto. Quiero abarcarlo mejor, o sea, mientras más cosas tenga el ejercicio, mientras más puntos toque en sí el ejercicio, mejor para ustedes, creo, dado el tiempo. Ya. Esta es mi función de costo total medio. O nos van a dar una función de costo, cualquier función de costo en competencia. Eso es lo único que tenemos que saber. Y nos van a dar también, por lo general, nos van a dar el precio, por lo general. A ver, el precio que sea de, que sea de 4. Y nos dicen hallar el equilibrio en competencia. Entonces, básicamente la única fórmula que necesitamos, la más básica, es esta. Hablando de fórmulas, porque podemos hacerlo más y demás. Ya es, en sí, el beneficio, ¿verdad? En uno de los supuestos, o en sí, cualquier agente tiende a maximizar sus beneficios, ¿verdad? Entonces, la empresa en perfecta va a maximizar sus beneficios. ¿Cómo va a maximizar? Su ingreso total menos su costo total, ¿verdad? Todo lo que gana menos todo lo que le cuesta. Eso va a ser su beneficio. Y en otras palabras, voy a tener acá el ingreso total. Como el precio es una variable fija, esto va a estar multiplicado por la cantidad. Eso ya sabemos, ¿verdad? Y el ingreso total es la cantidad. Menos la función de costo que vamos a tener. Como tenemos que maximizar, si maximizamos, es decir, vamos a maximizar, ¿verdad? A la hora de maximizar, hacemos derivar del beneficio respecto de la cantidad, ¿verdad? Maximizaremos esto. Como acá es una constante por una función, al derivar respecto del precio, nos va a quedar acá que es el precio. O algunos ponen esto que significa que es constante. Menos. Si yo derivo el costo total, si lo derivo respecto de la cantidad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el costo marginal, ¿verdad? Lo que les decía hace rato. Siempre que sea marginal, vamos a hablar de derivadas. Entonces, como estoy derivando el beneficio respecto de la cantidad, también debo derivar el costo respecto de la cantidad y me va a quedar el costo marginal. Y siempre que trato de maximizar o minimizar, hay que igualar a 0. Y este que está con menos va a ir con más. Entonces, de acá es donde sale el equilibrio del consumidor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no sé, en la teoría del consumidor ya vimos, lo que es equilibrio en competencia perfecta, también otra forma de llamarlo es maximizar el beneficio de la empresa. En el otro puse maximizar la utilidad, ¿verdad? Habíamos maximizado
la utilidad del consumidor. Son sinónimos que se pueden dar. Ya yo prefiero hablar de maximización, pero otros también suelen utilizar equilibrio, pero es lo mismo. Equilibrio en competencia perfecta no es más que maximizar el beneficio de la empresa. Lo que yo hice acá es maximizar y hemos llegado a esto que sería la fórmula del equilibrio en competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que necesitamos y también, por eso es lo que les decía, tendríamos que pasar un poco de lo que es costo variable, costo medio, costo fijo medio y demás, todos los demás costos, su punto medio y demás es amplio. Pero me voy a ir a lo básico, a esto, ¿ya? Entonces me voy a ir a esto y un poquitito de ahí le he puesto un poquito de complejidad. El costo total, perdón, el costo medio total, que también así lo van a encontrar, costo medio total o costo total medio, que es lo mismo, ¿verdad? Va a ser igual al costo total sobre la cantidad. Eso un poco por teoría de costos, el tema de costos. ¿Ya? Esto es por si acaso. Esta fórmula es del tema de costos. Como les decía, este tema está relacionado con el tema de costos, con el tema de la producción. ¿Ya? Por eso es básicamente eso, pero lo estamos resumiendo, que no hay que ir por un lado, por otro. Lo único que hay que saber es que tenemos que tener una función de costo. A ver, ¿qué más en equilibrio, en competencia? A ver, un momentito más. Ya, solo eso. Y aunque aquí por eso les decía que lo he complicado, que tienen que saber esta fórmula, pero no va a ser nada. Si sabemos que el costo medio total o el costo total medio, su fórmula es costo total por cantidad, entonces acá yo puedo tener el costo total va a ser igual a costo medio total o costo total medio por la cantidad, ¿verdad? Esto que está dividiendo ha ido a multiplicar y con eso tengo... Y con eso tengo mi función de costo total. Entonces, a mi función de costo total medio, y lo voy a hacer rápido acá, mi función de costo total va a ser, a mi función de costo total medio, lo voy a multiplicar por la cantidad. Es decir, a todos estos miembros lo voy a multiplicar por la cantidad. Ustedes háganlo paso por paso, por un tiempo, ya saben, lo voy a hacer directo. Quedaría de esa manera si multiplicamos por la cantidad. Es decir, hagan la prueba, multiplíquenlo. Acá va a ser cantidad al cuadrado, acá va a ser cantidad, acá cantidad con cantidad se va a simplificar y voy a tener. En realidad, al principio, por lo general, el ejercicio más básico siempre nos van a dar este dato. Ya yo por un poquito ahí, si gustan, para recordar, digamos, que lo que les decía es amplio de avanzar, un poco de teoría de costos también. Pero normalmente, si el licenciado no les quiere complicar, les va a dar directamente ya la función de costo. ¿Ya? Normalmente se les da aquí, ya si el ejercicio puede darles acá el costo fijo medio y otros tipos de datos, pero vamos a basarnos en lo más básico, ¿ya? Entonces, esta es mi función de costo total y yo debo hallar mi función de costo marginal. ¿Por qué? Porque es lo que me pide para el equilibrio en competencia. Y es fácil, ¿verdad? El costo marginal, y vuelvo a repetir, todo lo que es marginal es derivada. Entonces derivo. ¿Cómo va a ser mi derivada? Lo voy a derivar rápido. 2 por, a ver, sería 1, ¿verdad? Si no me equivoco. A veces ahí se me va. Sí, correcto. Aquí al derivar me va a quedar la cantidad más 6. Si a este costo total yo lo derivo respecto de la cantidad, es decir, hallo el costo marginal, voy a tener cantidad más 6. Esto sería en sí el costo marginal, no me estoy confundiendo, sí está correcto. Entonces, hallo lo que es esto de acá, el precio tiene que ser igual al costo marginal. A ver, un momentito. Acá nos va a salir negativo. Yo pondré que el precio es 14, ¿ya? Para que no nos perjudique. Eso no va a afectar al ejercicio, únicamente sabiendo que el precio es de 14. Ya. Entonces, tenemos que saber que acá el precio es igual al costo marginal. Esto es el equilibrio en competencia perfecta. Entonces,
El precio ya está dado en competencia perfecta. Es uno de los supuestos por ahí. Aunque técnicamente en los supuestos que les he demostrado no está, ¿no? Pero se dice que el precio, o sea, como hay tantas empresas y demás, es por concepto, entonces el precio va a ser fijo, 14. El costo marginal es cantidad más 6, ¿ya? A ver, hasta aquí, preguntas, dudas. Lo que les decía, lean un poquito de lo que han avanzado el año pasado y... A ver. Como les decía, si tienen PDFs, pásense entre ustedes. Sean solidarios con sus compañeros, porque sí, las realidades que año pasado ha habido un poquito de percances y algunos no han llevado tal vez todo el pénsul o todos los temas. Ya ustedes mismos deben saber. Ya, en esa parte sean solidarios porque es más que todo es para aquellos que no han llevado, es un tema nuevo. Entonces, si pueden pasarse PDFs del licenciado Panoso, que ahí está técnicamente resumido, pueden hacerlo, ya, pero acá estoy haciendo en general. Ya, entonces, saquen la captura ahí, creo que no voy a hacer nada más y me voy a ir a la siguiente hoja. Con las 10 es un poquitito más fácil, ¿no? Pero hay algunos detalles que no estoy, no, espero no, porque si no nos vamos a quedar mañana unas 2 horas más y demás, y es mucho. Ya, se pasan un poquito de... acá estamos acá, entonces únicamente despejo esta cantidad que está sumando, va a ir a restar, entonces voy a tener 14 menos 6 es igual a la cantidad, y voy a tener aquí que es 8, si mal no me equivoco, que es la cantidad, entonces la cantidad en competencia voy a decir que es 8. Esta es llamémosle, esta es la cantidad tal cual les pidió, en equilibrio de competencia perfecta. O otra manera que yo le llamo, esta es la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa. Es otra forma de llamarlo, ¿verdad? Como les decía, tal vez pueda haber otra tercera forma de llamarlo por ahí, es cuestión de adaptarse de sinónimos y demás. Entonces ya tengo la cantidad de equilibrio de la empresa. A ver, no sé si ya que tenemos la cantidad, técnicamente podríamos hallar el beneficio en competencia perfecta. El beneficio en competencia perfecta, les decía, es el ingreso total menos el costo total, ¿verdad? El beneficio va a ser igual. El ingreso total va a ser precio por cantidad. Y acá el costo total, ojo con esto, el costo total, este menos está delante del costo total. Es decir, por decirlo directamente, hay que colocar paréntesis, ¿ya? Y hay que copiar esa función. Entonces es 0,5. Tal vez una función más simple les puede dar si es función de equilibrio, ¿ya? Entonces es el ingreso total, precio por cantidad. El costo menos el costo total, que es todo esto, ¿ya? Y aquí ya vamos a irnos con la otra hoja. Y acá. Entonces, el beneficio, acá tenemos el precio que era ya fijo, ¿verdad? Que es 14, ¿verdad? Acá voy a anotar que era un dato anterior, por si acaso el precio era fijo de 14. Entonces tengo 14 por la cantidad que ya hemos hallado, que es la cantidad de equilibrio, es de 8. Menos, acá voy a tener 0,5 por 8 elevado al cuadrado, más 6 por 8, más 2, acá que sea corchetes. Y hallamos el beneficio máximo o el beneficio en equilibrio también, ¿verdad? Porque se haga a partir del equilibrio. ¿Es el máximo beneficio o es el beneficio en equilibrio o es el beneficio que lograría la empresa? Llámenle sinónimos. Por mientras voy colocando en la calculadora alguna pregunta por ahí.
pero que no se estén perdiendo tanto. Van a disculpar, como les decía, es un poquito extenso este tema. Y hay varias cosas, detallitos por ahí. 30. Entonces, el beneficio técnicamente sería 30. El beneficio de la empresa en competencia. Ya, pero para hacerlo más interesante, lo voy a subdividir. Es 14 por 8. Acá sería, el ingreso total sería 14 por 8, sería 112. Y imagino que el otro, no sé si necesita ver, esperen. 8 más 2. Acá el costo total sería 2. Ya, acá lo haremos mejor así. El ingreso total es precio por cantidad. Y esto va a ser 14 por 8. El ingreso total va a ser 112 y el costo total va a ser 0,5 por 8 al cuadrado más 6. Hay varias formas de hacer el ejercicio, ¿verdad? Costo total va a ser de 82. Entonces el beneficio va a ser ingreso total menos costo total. El beneficio va a ser 112, que es el ingreso total, menos 82, que es el costo total. Y en realidad sería 30, ¿verdad? Y básicamente eso sería lo más básico en cuanto al ejercicio en competencia perfecta. Obviamente que hay algunos detallitos más, pero en cuanto al equilibrio como tal cual, esa sería la manera de hallar el equilibrio. ¿Ya? Si les pide la cantidad, o les puede decir, ¿no? Hallen la cantidad de equilibrio en competencia perfecta, ya tienen 8. O les dice, hallar el beneficio en equilibrio en competencia perfecta. Entonces, ¿cuánto es? 30. ¿Ya? Entonces puede variar un poco ahí el ejercicio. O a cuánto alcanza el costo total en equilibrio en competencia perfecta. Entonces ya tiene la respuesta. O a cuánto sería el ingreso total en equilibrio en competencia perfecta. 112. Ya, entonces por ahí pueden salir, por eso como les decía, es un poco extenso y hay que repasar tal vez ahora los conceptos y un poco la parte teórica. ¿Qué más les puedo decir? A ver, preguntas, dudas. Por ahí que avanza un poquito. Poquito rápido. Luego de ahí, por ejemplo, viene lo que es, el tema es amplio, ¿no? Por ahí viene la función de oferta, de la empresa en competencia, la función de la industria. Es extenso, pero técnicamente, como les digo, equilibrio en competencia perfecta, este es el ejercicio y por ahí vienen algunas preguntitas, ¿no? Por eso es que les decía, no sé más, y en este tema exactamente, puesto que en gestiones pasadas no había esta práctica. ¿Ya? Y como dato que les puede ayudar, aquellos que han llevado el año pasado con el licenciado, puede ser que les haya dado práctica sobre estos temas. Entonces, más o menos pueden saber más o menos por ahí cuál es la práctica, ¿ya? Entonces, en eso, si gustan, ayúdense, porque yo técnicamente no sé cómo ha sido el año pasado en sí el avance de licenciado en microeconomía. Pero si hay alguno que haya pasado a microeconomía con el licenciado Panoso el año pasado, y se pueden ayudar mandando PDFs o ahí por ahí una que otra, digamos, pregunta si era similar. ¿Ya? A ver, creo, o no hay preguntas, dudas por ahí. A ver, vamos a ver cuántos vivos hay hasta ahora. 33. Y en la captura han salido 46, creo. Sí, 46. Poco más de 10 se han ido. Estos son lo que les decía, los que normalmente asisten o tratan de asistir son ellos. Así que está bien, o sea, está justificado el llamar la asistencia, como les decía al principio de sesión.
ya porque están 33 y por ahí siempre va los alumnos promedio que entran a clase. Ya, entonces no hay más preguntas, dudas. Como les decía, creo que ya les he dicho o dado lo que más podía ayudarles desde mi punto de vista. Si no hay alguna sugerencia o alguna pregunta por ahí o algo que no haya quedado muy claro, podemos finalizar la sesión. Ahí hay otra formulita que tal vez, aunque no creo que les coloque, o sea, es más, eso es lo más básico, ¿no? Hay una formulita que es la misma que esta, que a veces suele entrar en ejercicios, pero por si acaso nomás les pondré, pues no creo que les ponga. El beneficio unitario, es decir, acá estamos hablando en valores totales, ¿ya? Entonces, beneficio total, ingreso total, menos costo total. Pero por ahí a veces se ven en preguntas de examen, ¿no? Pero en la práctica, por eso, como les decía, no creo que la práctica sea así, ¿no? Pero por si acaso, una formulita que les voy a poner acá es, a ver, no es así. El beneficio unitario, por si les dijera unitario en el ejercicio, entonces un poquito la fórmula cambia. A ver, voy a recordar esto, casi no les da la fórmula en sí el licenciado, se hace con entre cantidad. Sería el precio menos, acá sería el costo medio, el costo medio. Esta sería una fórmula. Ojo, pero solamente a veces el licenciado suele decir, digamos, o que sea beneficio unitario. Ya, en caso de que les dijera por ahí hallar el beneficio unitario, entonces precio menos el costo medio, ya. Y también he visto que por ahí esto, a ver, es beneficio menos si mal no me equivoco, esto como les decía, no estoy muy seguro, a ver, lo voy a verificar ahorita, por mientras, pero antes de asignarlo, a ver, lo voy a verificar matemáticamente. Un momentito, 30, una cantidad que sería 8. Un momentito. A ver, espérenme, que lo verifico. 3,75. A ver, un momentito. Ya, a ver, si no hay preguntas, dudas, esperemos, ahorita ya va a finalizar la sesión y con eso casi vamos a acabar, pero déjenme verificar esto, la última fórmula que les estoy poniendo, que tiene un pero por ahí.
No, está bien, ya. Solamente esta es la válida. Acá, y estito más me estaba olvidando, costo total medio, ¿ya? Cuando les hable de beneficio unitario, únicamente van a utilizar esta fórmula. Ya, esta fórmula también es válida, pero a la hora de explicarles va a ser un poquito largo y es con gráficos y demás, porque en sí el costo total medio va a cortar al costo medio en su punto mínimo y demás, ¿ya? Pero no les complicaré porque es un tema para explicarlo, únicamente esto. Ya, esta fórmula también es válida, pero hay un ojo aquí, es cuando estos son iguales. Ya, por ahí una aclaración. Tómenlo en cuenta estas dos fórmulas, pero esta es la que es válida para todos los casos y esta únicamente hay que considerarlo cuando ambos costos van a ser iguales. Ya, si el costo medio va a ser igual al costo marginal, entonces lo consideran. Ya, pero esto digamos que no les va a servir tanto. Eso es lo que estaba tratando un poco por ahí de ver. Ya es en cuanto a las formas. Pero esta es la que les va a servir. El precio menos el costo medio total. Ojo, el precio menos el costo medio total. Entonces, la cesta de esto nos va a dar el costo, o perdón, el beneficio unitario. En ahí tal vez en caso de que les diga hallar el beneficio unitario. Entonces, al precio, en este caso que sería de 14, hay que restar el costo total medio. Y el costo total medio, ojo, a ver ahí saquen la captura, que es un dato que ya se nos va a acabar el tiempo también. 5 minutos. Esperen, creo que está bien. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos esto? En caso de que les pudiera dar, ¿no? Pero como les decía, estos ya son ejercicios a mi parecer ya más complejos, aunque no creo que les ponga. Acá yo en inicio ya les daba el costo medio. O si les da el costo total al dividirlo entre la cantidad les va a dar el costo total medio, que es lo que yo les había dado. Y entonces, si gustan, esta también es una fórmula, digamos, lo importante, porque hay más fórmulas todavía, el costo fijo medio y demás, pero como les decía, lo más relevante sería esta. Esta es una fórmula. Normalmente les va a dar el costo total. En caso de que les diera este costo total medio, ya saben, lo multiplican por la cantidad y tienen esto. Pero esto es lo que normalmente les va a dar. Y en caso de que les diga hallar lo que les decía acá, el costo, perdón, el beneficio unitario, el precio sí o sí les tiene que dar, por lo general sí o sí les va a dar. Y acá lo que tienen que hacer es hallar el costo medio y reemplazar acá. Acá ya tenemos la función de costo medio. Reemplazan la cantidad y con eso ya se obtiene. Ya, entonces es básicamente esta formulita que les estaría ayudando, pero no se compliquen tanto esto. No creo que les coloque esto porque ya es un ejercicio un poquito difícil. Para práctica no creo que entre. Para examen puede ser que sea, porque hay diferencia, ¿no? La práctica es un poquito más fácil y el examen es más difícil. Entonces, para práctica no creo que entre mucho. Entonces, más que todo, hasta aquí y hasta aquí acabaríamos. Ya esto por si acaso una formulita ahí, pero no es tan relevante. Y a ver, si no hay preguntas, dudas, algo más antes de que se cierre la sesión, tenemos 4 minutos más o menos. No, ¿verdad? Lo más importante acá en competencia perfecta, lo que fuera de todo lo que hicimos, aquí sí, pues, esto es el equilibrio. Aunque sale de eso de acá que ya expliqué, este es el equilibrio. Acá se saca la cantidad del precio igualado al costo marginal, hemos hallado la cantidad. De ahí todo lo demás ya es más o menos medio conocido, que ya debería ser de conocimiento general. Ya entonces se va a cesar la sesión y no sé qué más podría explicarles. Ya, pero en resumen, por eso les decía, es más fácil de competencia perfecta. Básicamente es recordarse esta formulita, precio igual al costo marginal. Y incluso lo hemos deducido antes de cómo salía, ¿verdad? En el ejercicio anterior, ahí saquen de ahora si captura, ya no creo que voy a escribir más ahí. Y con eso ya se va a acabar la
sesión y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Si no hay más nada que decir, podríamos acabar y ojalá que lo poco que les he explicado hoy les sirva para su práctica de mañana. Ya espero que por ahí entre algo, hacia algo lo que hicimos. Ya, pero igual váyanse pasando la teoría también. Ya. Entonces lo voy a cesar sesión, como no hay más, nos vemos el siguiente jueves, ¿ya? Perdón, el siguiente miércoles. Está bien, Auxi, gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Auxi, gracias. Hasta luego, hasta luego.